Hoy te regalamos el ABC para motivar a tu equipo. Vamos a hablar de motivación. ¿Qué tan motivadas se sienten? Muy bien. Eso es interesantísimo. Hay mucho aquí que compartir y me encantaría empezar por clarificar, ¿verdad? Cuánto de la motivación del equipo de responsabilidad del líder, porque es una pregunta que sale en coaching. Gentry, pero yo soy responsable de que estén motivados, ¿y qué hago si se desmotivan? Sí, yo hago mucho esa pregunta también, ¿verdad? ¿De quién es la motivación? ¿De quién es la responsabilidad de la motivación? ¿Verdad? Y se hacen todos unos debates, ¿verdad? Entre, bueno, sí, mucho es intrínseco, mucho es algo que viene de la persona. Y sí es cierto, ¿verdad? Mucho va a venir de la persona. Pero también es cierto que cuando las personas dejan un trabajo casi siempre es por el líder, ¿verdad? De no ser que tengan otras motivaciones extrínsecas por ahí. Pero entonces yo creo que, ¿verdad? Que la respuesta sería de ambos, tanto de la persona como yo. Tal vez yo no soy responsable de tu motivación, pero sí puedo gestionar cosas para asegurarme de que vos estés mejor. Como cosas alrededor. Sí, a mí me gusta hablar del contexto, influenciar el contexto. El líder no puede obligar, si pensamos en una plantita, tú la plantas, pones la semilla, el agua, el sol, tú puedes obligar a la planta a crecer y florecer, o sea, sacarla con la mano y obligarla, no. Igual es la motivación, pero sí puedes ponerle agua, sol, hablarle, ponerle música, igual es la motivación. Nosotros como líderes influenciamos el contexto con reconocimiento, y ahí cabe la motivación intrínseca y extrínseca, ¿verdad? Con desarrollo, con poner objetivos claros, con comunicarse bien, todo eso influencia el contexto que hace que se genere o no la motivación en las personas. Me encanta la metáfora de la planta, ¿verdad? Porque yo aprendo mucho de la experiencia y recientemente me regalaron plantas y yo agarré la manguera y le puse agua a las suculentas. Y entonces, mami, yo creo que así no es. Y yo, Eli, ¿verdad? No, Jen, las vas a matar, ¿verdad? Entonces, si no conocemos a la gente, vamos a generar cosas alrededor que no son las que necesitan, ¿verdad? ¿Y si tienes un jardín con diferentes plantas? No, y el impacto fue inmediato. Al día siguiente estaban así como si les hubieras puesto ácido, porque tenían en las hojitas unos pelitos, ¿verdad? Pero lo más interesante para mí es cómo a veces generalizamos la motivación. Y también he escuchado en los líderes que eso le toca a recursos humanos, ¿verdad? Y recursos humanos jamás va a tener el alcance de conocer qué necesita ese equipo o ese grupo de personas. ¿Qué piensas, Eri? ¿Qué te has encontrado? Sí, yo creo que inclusive la motivación se da mucho en esa interacción, ¿verdad? Y en poder tener retroalimentación de qué funciona, qué no funciona. Al final las personas no hacemos nada que no queramos, ¿verdad? Entonces entender, ¿verdad? Cómo esto amarra con mi perspectiva de vida, cómo este trabajo, cómo esta tarea, cómo esta conversación amarra con mi visión de vida, con lo que yo quiero alcanzar, con lo que me gusta o no me gusta. Eso es vital y eso solo ocurre en esa interacción individual, ¿verdad? Por supuesto que es un reto, ¿verdad? No todos los líderes tienen, o sea, no siempre tenemos el tiempo, hay que sacarlo, hay que hacerlo. Sí. ¿Verdad? A mí me encanta algo que Ingrid dice en los talleres y es que a veces los líderes se quejan del tiempo, ¿verdad? O nos quejamos del tiempo que nos implica hablar con la gente. Pero esa es la esencia del rol, ¿verdad? Que hablar con la gente. Es más, yo le pregunto a los líderes a veces cuánto les gusta a la gente, cuánto les motiva a la gente, porque es una pregunta interesante para revisar si quiero estar constantemente, si es motivador para mí estar constantemente con gente. Ahí podemos aplicar autoconocimiento. Yo sé que para mí, ¿verdad? Es más fácil para mí liderar grupos pequeños, pero habrán otros líderes que les motiva a liderar estos equipos enormes, ¿verdad? Tiene una pregunta, ¿por qué entonces sí se desmotiva a la gente? ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? También hay que entender que la motivación intrínseca es muy importante, que está ligada a lo que Erika decía de tener una meta clara de donde yo quiero llegar. Cuando eso no está,
que es un poquito el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, si tú no sabes para dónde vas, lo que estás haciendo hoy no te va a hacer sentido y eso baja la motivación que las personas sienten. Y lo otro, también hay que recordar que hay elementos que tal vez no me motivan, pero que en su ausencia me desmotivan. Y lo podemos ver ahora con el trabajo híbrido, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo me levanto todas las mañanas feliz porque trabajo desde la casa, pero en el momento en que me quitan ese beneficio yo me desmotivo. ¿Verdad? Entonces, es entender qué cosas, y por eso hablaba de ese jardín, porque las plantas todas son diferentes y necesitan diferente cantidad de agua, diferente cantidad de sol, y eso que yo no soy muy buena sembrando, ¿verdad? Pero uno lo puede ver. Las personas son iguales en tu equipo. Unas van a ocupar una cosa, otras se van a desmotivar porque ya no hay entorno híbrido, pero otras más bien van a estar felices porque van a estar con su gente. Sí. Entonces, es entender cada persona en su individualidad. Y además yo agregaría que no siempre nos motiva a nosotros mismos lo mismo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. No necesariamente siempre necesito la misma cantidad de agua. ¿Verdad? Hay tareas, hay situaciones en donde yo necesito más soporte o hay situaciones en donde yo más bien necesito mucho más independencia y la independencia me motiva. Y de ahí la relevancia de estar conversando con la gente. Porque cambia todo. No, sí. Absolutamente. Con cada cambio de la vida yo creo que viene un motivador distinto para las personas. Ahora, el desafío que sabemos que viven nuestros líderes activos es que, ¿verdad? Les reportan a veces, no sé, 10, 15. Si les va bien. O más. Si les va bien o más. Y de pronto la pregunta es, pero yo cómo voy a saber lo que motiva a cada una de estas personas. Y yo creo que ahí también la responsabilidad de mantenernos motivados es del equipo. Pero yo trato de hacerles ver que ojalá el compañero que yo tenga, o sea, que todos cuiden la motivación de todos en la medida de lo posible. Pero no sé qué más podría empezando por una actividad. Para si yo no me siento motivada, yo necesito primero hacer una introspección, que es por qué algo me está afectando al nivel que ya no me levanto motivada para ir a trabajar, pero por sobre todo alzar la mano y hablar con mi líder, ¿verdad? Decirle, mira, no sé qué podemos hacer con esta situación, esto me estoy sintiendo así de esta forma, o buscar un coach que me ayude a entender por qué yo me siento así. O sea, no podemos delegar nuestra propia motivación a nadie más, y menos a un líder que, como decís, tiene 15 o 20 personas más de qué preocuparse y no necesariamente va a poder conectar cuando yo lo necesito, ¿verdad? Entonces, claro, ustedes hablaban en un podcast pasado de la accountability. Y el accountability de nuestra motivación es definitivamente una de esas cosas en las que uno no puede poner la excusa. ¿Verdad? Y hay un tip ahí también que hemos hablado en los talleres de que dependiendo del rol, la necesidad de estímulos externos es más grande, ¿verdad? Dependiendo del rol. Hay tareas que por sí mismas son súper gratificantes. Así es. Pero yo siempre he pensado en esa gente que hace lo mismo todos los días. Ahí es donde encuentra motivación, ¿verdad? ¿Qué creen que pasa? Porque hago lo mismo todos los días, no sé, es muy repetitivo, es muy demandante, ¿verdad? Siempre tengo métricas, o sea, ¿cómo se sostiene? Sé que hay gente que ese Drive le gusta. Bueno, Drive es el nombre de un libro que nos gusta mucho, de Daniel Además. Pink. Y justamente él, con estudios y demás, identifica que sí, cuando tenemos tareas repetitivas en donde esa independencia, la creatividad que nos generan algunas tareas, etcétera, no están tan presentes, pues entonces tenemos que hacer más tangible, ¿verdad? El reconocimiento. Entonces, desde hacer cosas pequeñas, ¿verdad? Como celebrar metas pequeñas, tener reuniones de equipo que sean, ¿verdad? Que nos ayuden a recargar esa energía, asegurarnos de tener metas más puntuales y más claras, para yo saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo tan bien, que sea una retroalimentación que el mismo sistema de desempeño me genere, ¿verdad? Pantallas, cosas, ¿verdad? Hoy día hay tanta forma de medir los resultados y eso muchas veces también motiva a las personas porque realmente a las personas nos gusta ser exitosos. Lograrlo. ¿Cómo dejamos claro que está siendo exitoso? ¿Verdad? Porque si estoy siendo exitoso y no se ve que estoy siéndolo, probablemente voy a tender más bien a desmotivarme y a bajar mi desempeño. Claro. Sí, cuidar en ese feedback que estás hablando, que es súper importante. A veces los líderes sienten que la persona se desmotiva cuando uno le da el feedback, pero se desmotiva no tanto
por lo que le dices, sino por el cómo se lo dices. Y por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en los podcasts de la comunicación asertiva, porque es la que te va a permitir dar estos feedbacks y mantener esa motivación viva, esa inspiración en las personas para ¿verdad? Hacer frente a cualquier desafío y reto. Entonces, cuidar mucho el cómo decimos las cosas. Y alinear con el equipo, ¿verdad? De pronto, para cuidar, como decimos, ocupamos feedback, pero también equipos han hecho acuerdos de cómo sostener esa energía de motivación, sí, ¿verdad? ¿Qué necesitan? Sí. Yo les he preguntado, ¿verdad? ¿Qué necesitan ustedes para mantener el impulso que requiere a veces terminar algunas cosas? ¿Verdad? Es que me gusta poder decidir mi horario. Bueno, si eso es posible. Y recuerdo, para ir cerrando, un ejemplo de una empresa que decía, bueno, a estas madres les vamos a dar más dinero si terminan las métricas más rápido. Era una cuestión más operativa. Pero resulta que a esas madres les motivaba más entrar más tarde para ir a dejar los hijos al kinder o a la escuela. Entonces, descubriendo eso, cambiaron el reconocimiento, ¿verdad?, que había a través de algo. A veces iban a hacer programas organizacionales donde sí el líder ojalá aporte de qué necesita realmente su cliente o su equipo para que funcionen. Acercándonos al cierre, entonces, ¿qué le dejaríamos a los líderes activos como 3 aprendizajes para que logren impulsar esa motivación en los equipos? Sí, tal vez a mí me gustaría hablar de que muchas veces, ¿verdad? He escuchado a los líderes decir, es que necesitas motivarte. Motívate. Motívate. Cambia esa actitud. Para las personas eso no significa nada. Entonces, ¿cómo nosotros logramos transmitir el para qué tener esa energía? ¿Para qué invertir la energía que esta tarea que tal vez no nos encanta requiere? Yo creo que ayuda muchísimo a poder ¿verdad? Entender que esto no es solo porque sí, sino porque realmente va a tener algún impacto, algún beneficio, como conectar con ese contexto más amplio, porque aún si yo tengo que hacer una tarea todo el día, sí, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy beneficiando a alguien? ¿Cómo yo me estoy beneficiando a mí? ¿Cómo estoy beneficiando a mi equipo? Ayuda también a conectar con esa motivación intrínseca. Muchas gracias. Yo quiero compartir que una vez un líder me dijo, o sea, lo mejor que uno puede hacer para trabajar la motivación del equipo es trabajar el liderazgo de uno mismo. Y esto es porque el liderazgo, la motivación se ve impactada por tantos elementos. Que si yo delegué, si yo comuniqué, cómo comuniqué, cómo di feedback, si hago lo que digo que hay que hacer, ¿verdad? El walk the talk, como dicen. Si yo, no sé, escucho, no escucho, todo ese contexto que influenciamos con nuestras acciones y nuestras palabras van a influir en esta emocionalidad y como han dicho ustedes, pues cuando yo trabajo mi liderazgo, estoy trabajando en ese aspecto también. Wow. Y es muy interesante porque es un básico, ¿verdad? Trabaja en tu liderazgo para lograrlo. Bueno, cerramos desde ahí, ¿verdad? Yo solo agregaría darse el reconocimiento. A mí me sirve, ¿verdad? Hacer algo para reconocerme a mí misma que logré algo y me genera motivación. Y con esto cerramos, líderes activos, ahora a practicar cosas que no hemos hecho y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar del balance entre la parte más operativa del rol y la más estratégica del rol de liderazgo. Muchas gracias.